Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El aire en la comunidad se sentía electrificado, como si una pesada nube de ansiedad cubriera las cabezas de todos los que habitaban en la aldea. La noticia de la transformación de Tito comenzaba a esparcirse, aunque algunos aún dudaban de su sinceridad. Aquellos que lo conocieron antes, un pagano temido por su carácter rudo y su vida indulgente, ahora se enfrentaban a un dilema: ¿realmente había cambiado su corazón? Un grupo de ancianos se reunió en la plaza, murmurando entre ellos, mientras Tito, con su rostro iluminado por una nueva luz, se acercaba con pasos firmes. Recordaban al hombre que había hecho de sus vidas un tormento, pero el fuego que ardía en la mirada de Tito era el reflejo de una experiencia sobrenatural. Sintieron una extraña mezcla de temor y curiosidad. ¿Por qué has venido, Tito?, preguntó uno de los ancianos, su voz resonando como un eco en la quietud del lugar. ¿Es cierto que has abandonado tus antiguas costumbres por este nuevo camino que predicas? Tito respiró hondo y, recordando las palabras del apóstol Pablo, respondió: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 17. Con cada palabra, la fe de Tito resonaba en su interior, y el poder de su testimonio empezaba a tocar los corazones de quienes lo rodeaban mientras hablaba. Un murmullo de asombro llenó el aire. Algunos comenzaron a recordar las historias que escucharon sobre los milagros que Jesús había realizado, las sanidades y salidas de los demonios. Se preguntaban si quizás el mismo poder había obrado en Tito. En medio de la multitud, una mujer, llamada Miriam, comenzó a llorar. Ella había sufrido por la opresión que Tito había ejercido sobre su familia. Pero al escuchar su declaración, se sintió tocada. Si Dios ha cambiado a Tito, ¿podría cambiar también mi vida y la de mi gente?, se preguntó en voz baja. Fue entonces cuando, como en respuesta a sus pensamientos, una voz resonó en lo profundo de su corazón. Lo que parecía imposible para los hombres, es posible para Dios. Mateo 7 y 26. Miriam sintió que el peso de su sufrimiento comenzaba a desvanecerse, al igual que la niebla frente al sol. Una esperanza nueva nació en ella. Tito, al notar el cambio en los rostros de las personas, se dio cuenta de que no estaba solo. Su corazón se llenó de compasión y, en el silencio, oró fervientemente por cada uno de ellos. Dios no mira lo que el hombre mira. Él mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Un pequeño grupo se acercó, unidos en la búsqueda de la verdad. A medida que la multitud se unía, un hombre mayor, conocido como Eleazar, alzó la voz. Si Tito ha sido tocado por el Altísimo, ¿quiénes somos nosotros para dudar? Debemos considerar el plan soberano de Dios sobre nuestras vidas. Quizás hoy sea el día de nuestro propio milagro. Las palabras de Eleazar reverberaron como un eco celestial, arrastrando a muchos al deseo de experimentar esa transformación divina. Fue entonces cuando un viento suave pasó entre ellos, como un susurro de lo alto, y en ese instante, sintieron la presencia de Dios manifestándose. Tito comprendió que su historia era solo el comienzo. Hoy somos llamados a ser luz en la oscuridad, proclamó, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Miriam, llenos de promesa y fe. Pero en su interior, Tito sentía una inquietud. ¿Qué más tenía reservado Dios para ellos en su plan divino? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dijo en su corazón, recordando la promesa, planes de bien, y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Con la fe renovada, Tito miró hacia el cielo, esperando el próximo paso en la soberanía de Dios, mientras una nueva misión comenzaba a tomar forma en sus corazones. Mientras el ocaso teñía el cielo con tonos dorados y púrpuras, Tito sintió que su corazón ardía con un propósito renovado. La multitud que lo rodeaba no era solo una mera asamblea de curiosos, era un colectivo ansioso por la esperanza, un pueblo hambriento de experimentar la libertad del alma que él había encontrado. La atmósfera vibraba con una mezcla de expectativa y reverencia, el maquillaje celestial de un momento divino. De repente, un silencio palpable cayó sobre la plaza. Miriam, con lágrimas aún brillando en sus mejillas, levantó su mano temblorosa y, con voz firme, hizo una pregunta que resonó en el corazón de todos: si el poder de Dios ha descendido sobre Tito, ¿no puede también descender sobre nosotros? Su pregunta, rica en vulnerabilidad, despertó un eco de anhelos en los demás.
Muchos comenzaron a murmurar entre sí, cuestionándose cómo un Dios tan grande podría tomarse el tiempo de cambiar a un hombre como Tito, y aún así desear transformar sus vidas. En ese momento de intensa reflexión, Tito sintió un tirón en su espíritu. Amados hermanos, comenzó con una voz cargada de emoción, el mismo Dios que me ha dado nueva vida está aquí entre nosotros hoy. Él no mira a los hombres desde su pasado, sino que ve lo que podemos llegar a ser en él. Las palabras parecían vibrar en el aire, mientras la fe de Tito se entrelazaba con las esperanzas de quienes lo escuchaban. Intrigados por la posibilidad de un cambio real, algunos comenzaron a acercarse todavía más. El anciano Eleazar, reconociendo la transformación en su vecino, tomó la palabra. No solo debemos creer en la palabra de Tito, sino tomarla como un llamado a nuestras propias almas. El tiempo de cambiar está aquí, el tiempo de volvernos a nuestro Creador ha llegado. La multitud se sentía cada vez más unida y como si una ola de compasión hubiera invadido la plaza. Comenzaron a compartir sus cargas y sus temores. Algunos revelaron secretos de angustia y dolor que habían mantenido ocultos por tanto tiempo. Era un testimonio palpable del poder de Dios para sanar corazones rotos. Las palabras fluyeron, las lágrimas se derramaron, y un sentido colectivo de arrepentimiento comenzó a abarcar el espacio. Tito se arrodilló, sintiendo la necesidad de interceder. Señor, si has cambiado mi vida, transforma también la de cada uno aquí presente, clamó. Un viento suave comenzó a agitar las hojas de los árboles, y un profundo susurro de paz llenó la plaza. Era una manifestación de la presencia del Altísimo. Muchos sintieron como si las cadenas de sus ataduras se rompían. Hoy es el día de salvación, continuó Tito, invocando las palabras de Pablo en Romanos 10 y 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La multitud comenzó a elevar sus voces en un clamor de súplica. Salvación. Liberación resonaba en la plaza. Cada clamor era una manifestación de fe en el poder de Dios para restaurar. De repente, un destello de luz brillante surgió del cielo, iluminando el lugar donde se encontraban. Las sombras se disiparon y una calma divina se instaló en el corazón de los presentes. Tito, asombrado por esta revelación, sintió que Dios estaba confirmando su llamado a liderar este movimiento de fe. En su interior, plantó las semillas de una nueva comunidad, una comunidad fundamentada en el amor y la gracia de Cristo. Sin embargo, en medio de la gloria de ese momento, una inquietud creció en el pecho de Tito. Aunque el milagro del cambio había comenzado, sabía que esta solo era la primera fase de algo grandioso. De repente, una pregunta giró en su mente: ¿qué más tiene Dios preparado para nosotros? En ese instante, sintió como si el cielo le susurrara a su corazón: lo que has visto hoy es solo un destello de mi gloria. El verdadero plan, la verdadera revelación, aún está por venir. La tensión creció, y Tito, lleno de anticipación, exclamó: esto es solo el principio. Pronto conoceremos la plenitud del propósito de Dios en nuestras vidas. Mientras la luz celestial aún iluminaba la plaza, Tito se levantó y miró a la multitud con un fuego renovado en sus ojos. La experiencia vivida no solo había tocado su corazón, sino que parecía haber abierto los cielos sobre aquel lugar. La gente, sintiendo la energía palpable de lo divino, se mantenía en un silencio reverente, atenta a cada palabra que iba a pronunciar el hombre que una vez fue conocido por su desprecio hacia las cosas sagradas. ¿Ustedes han sentido el toque de Dios?, comenzó Tito. Y hoy no es un día común. Por el poder de su espíritu, yo les digo que juntos podemos ser la luz de este mundo, un faro de esperanza para aquellos que aún viven en la oscuridad. Como dice en Mateo 5 y 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud y muchos comenzaron a levantar sus manos, deseosos de ser parte de esta nueva visión que se desplegaba ante ellos. Tito continuó: si Él puede transformarme a mí, ¿puede Él no hacer lo mismo con cada uno de ustedes? Oh, hermanos, la obra de Dios no termina aquí. Lo que nos espera es aún más asombroso. En ese momento, nuevamente se sintió un viento suave, como el aliento del mismo Dios recorriendo la plaza. La esperanza y la expectación llenaron el ambiente, creando un eco de esperanza que se transformó en una súplica colectiva. Muéstranos, Señor, ¿cuál es tu plan? Al escuchar esto, Tito sintió que su corazón latía más rápido.
Había comprendido que su viaje era solo una parte del relato mayor que Dios estaba entrelazando. Recuerden las palabras del profeta Isaías: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?». Isaías 43, 19. Dios tiene un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. Mientras Tito hablaba, vieron a lo lejos una columna de polvo levantándose. Era un grupo que se acercaba, montados en caballos y llevando estandartes de guerra. La tensión en la plaza creció de inmediato, murmullos de preocupación comenzaron a difundirse. Algunos sentían miedo por el encuentro inminente, pero Tito, recordando la fortaleza que ahora había abrazado, levantó sus manos. «No teman. Nuestro Dios es más grande que cualquier ejército. Las luchas que enfrentamos son oportunidades para ver su gloria manifestada». En medio de la inquietud, él sabía que había un desafío inminente. El mensaje de transformación que proclamaba estaba a punto de ser puesto a prueba. Pero, ¿cómo podrían los recién convertidos defender su fe frente a aquellos que venían con la violencia de la oposición? Cuando finalmente los extranjeros alcanzaron la plaza, se detuvieron y miraron. Su presencia imponente llenaba el aire con una amenaza palpable. Uno de ellos, un guerrero conocido por su ferocidad, se acercó con desdén y gritó: «¿Qué es lo que tienen que decir, cobardes seguidores de un hombre transformado?». Tito sintió que el momento había llegado. Inspirándose en la valentía que solo Dios puede otorgar, respondió: «Nosotros no somos cobardes, somos testigos del poder de un Dios viviente. Hoy estamos aquí no para nosotros, sino para proclamar la libertad en Cristo». La multitud, ahora unida en valor, comenzó a aclamar: «¡Libertad! ¡Esperanza!». El eco de una nueva fe resonaba, atronando en el aire. La confrontación que estaba ante ellos no era solo un choque físico, sino una batalla espiritual. Y en ese instante de tensión, Tito se dio cuenta de lo que Dios le había susurrado anteriormente. La luz que había descendido sobre ellos no solo era para un momento, sino que era el inicio de su lucha contra las tinieblas. En su corazón, sintió la promesa de que este encuentro traería consigo la revelación del plan soberano de Dios. El cielo parecía abrirse una vez más, dejando caer un rayo de luz sobre ellos, y Tito declaró con fervor: «Más de lo que imaginamos está aún por llegar. Y lo que hemos comenzado hoy puede cambiar no solo nuestras vidas, sino el destino de muchos». Y así, mientras el día caía y la sombra del desafío se acercaba, el fuego de la fe ardía con más fuerza que nunca. Tito comprendió que la batalla por la verdad apenas comenzaba. La revelación del propósito divino sería un poderoso testimonio para generaciones venideras. Y ocurrió que el guerrero, al escuchar la declaración de Tito, sintió que un escalofrío de incomprensión lo atravesaba. Se detuvo momentáneamente y sus ojos, acostumbrados a desatar el miedo en el corazón de muchos, se encontraron con el fuego que ardía en el interior de los que ahora se alineaban mirando a Tito. La multitud, con corazones palpitantes y un espíritu indomable, se volvió unida y firme, mostrando que lo que habían obtenido nunca podría ser despojado de ellos. «Cobardes», volvió a gritar el guerrero con desdén, pero el tono de su voz parecía perder fuerza. Las expresiones de temor habían sido reemplazadas por una resolución aún mayor. ¿Qué es lo que esta multitud puede hacer si depende de la fe de un solo hombre? «La fe en Cristo es la fuerza que nos une», respondió Tito, levantando sus brazos como si invocara el cielo a su favor. «Él nos ha liberado de las cadenas del pecado y nos ha dado nueva vida. Y en su nombre, tenemos el poder de enfrentar cualquier adversidad». El guerrero, desconcertado, miró a su alrededor y vio el fervor resplandeciente en los rostros de aquellos que antes solo eran sombras de sí mismos, quienes ahora resplandecían con la luz de la fe. La naturaleza del encuentro cambiaba. No estaba ante unos débiles, sino ante hombres y mujeres que habían sido transformados por el poder del Altísimo. Mientras tanto, la brisa comenzó a cambiar, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. El cielo, lleno de nubes oscuras, parecía demostrar el atisbo de una tormenta no solo física, sino espiritual. Tito sintió que el tiempo se conjuraba a su alrededor, como si cada segundo se estirara, lleno de expectación por el desenlace de aquel momento. «¿Quién de ustedes peleará por su fe?», preguntó el guerrero, retador, mientras su mano descendía al cinto donde colgaba su espada.
Nosotros, los redimidos, pelearemos antes que renunciar a lo que hemos recibido, respondió uno de los hermanos, con voz decidida. Si es necesario, haremos frente a todo lo que venga, pues Cristo nos fortalece. Alzó los ojos hacia el grupo de soldados y se unió a varios más que hicieron lo mismo. Las manos levantadas en adoración, en pompa de guerra, fueron un símbolo de que no estaban dispuestos a retroceder. En Romanos 8:31 nos recordamos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La multitud resonó al unísono. El clamor incrementaba, el espíritu de guerra estaba presente, no una batalla de espada, sino de corazones comprometidos a permanecer firmes ante la oposición. El guerrero, una vez imponente, ahora comenzaba a tambalearse ante la fuerza que emanaba de su fe. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, empezaron a vislumbrar la verdad que anidaba en la multitud. «¿Qué bien les hace esta fe ante la fuerza de nuestros estandartes?», cuestionó, mientras su voz empezaba a temblar. «Lo que no entiendes, guerrero, es que el verdadero poder no reside en los estandartes ni en las armas», respondió Tito con la seguridad alcanzada en su encuentro con lo divino, sino en la convicción del corazón y la promesa del Creador. Está escrito en Efesios 6:10, finalmente, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia. El guerrero bajó la mirada, sintiendo el peso de la conexión que se formaba en ese espacio sagrado. La verdad era una espada afilada que penetraba corazones. De pronto, la atmósfera se transformó en un terreno fértil donde las semillas de fe comenzaban a florecer. Tito sintió que el propósito divino estaba a punto de desatarse en medio de ellos, señalado por el cambio que presentaba el guerrero. El silencio se apoderó de la plaza, engullendo cada sombra de incertidumbre. Cuando un destello de claridad se produjo en la mente del guerrero, Tito comprendió que este encuentro podría desatar algo mucho mayor que cualquier victoria física. Era la apertura a un camino de salvación, un testimonio que resonaría más allá de las fronteras humanas y así, mientras el conflicto se transformaba, Tito se dio cuenta de que no solo batallaba ante un oponente, sino que estaba en el umbral de un movimiento divino. La revelación de lo que Dios estaba a punto de hacer empezaba a manifestarse, iniciando el cumplimiento de su plan soberano de salvación, tanto para los perdidos como para sus enemigos. ¿Sería posible que el guerrero, una vez antagonista, se convirtiera en un aliado en el reino de Dios? La respuesta latía en el aire, aguardando la intervención divina. El silencio que cubría la plaza fue interrumpido por un murmullo que crecía entre la multitud. Los rostros, antes llenos de miedo y sometimiento, ahora manifestaban una mezcla de expectación y fervor. Tito, sintiendo la presencia del Espíritu Santo fluyendo entre ellos, levantó su mirada al guerrero, quien aún titubeaba ante el poder de la verdad que lo rodeaba. La brisa, como un susurro celestial, parecía llevar consigo la promesa de un nuevo amanecer. «Escucha, guerrero», comenzó Tito con una voz que resonaba firme y clara, «no somos solamente hombres y mujeres, somos la creación del Altísimo. Nuestras vidas han sido compradas a un precio, y en su nombre hemos hallado nuestra identidad. En Cristo somos más que vencedores». El guerrero, cuyos músculos fuertes y endurecidos por la batalla estaban acostumbrados a ceder frente al temor, ahora se sentía conmovido. Había algo en la fe de esos hombres que lo llamaba, algo que iba más allá de la fuerza física y las victorias superficiales. En su corazón una batalla interna se desataba, una lucha entre el orgullo y el descubrimiento de una nueva realidad. ¿Por qué desearían seguir a un hombre crucificado?, cuestionó, aunque su voz mostraba vacilación. ¿Qué esperanza hay en el sacrificio? Porque en su sacrificio encontramos la vida, respondió una mujer de entre la multitud. Él ha triunfado sobre la muerte. En su resurrección, somos renovados, y eso, guerrero, es más poderoso que cualquier espada. En él, cada pérdida se transforma en ganancia. Su declaración resonó con fuerza en los corazones presentes, cada palabra era un eco de las Escrituras. Tito repitió casi en un susurro, Romanos 6:4 nos recuerda que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los soldados, que antes observaban desde la distancia, comenzaron a inquietarse ante la transformación que contemplaban. La influencia del guerrero había comenzado a desmoronarse como un castillo de naipes.
Tito percibió el cambio en el aire. No solo se trataba de una declaración de fe, sino de la manifestación del poder de Dios que podía cambiar corazones en un instante. De pronto, el guerrero alzó la vista, finalmente enfrentando lo inevitable. La vacilación en sus ojos se tornó en determinación. Quizás siempre he estado buscando lo que no podía encontrar en el acero y la gloria militar. ¿Puede haber un camino para que yo también conozca esta esperanza de la que hablas? La multitud contuvo la respiración, y un silencio reverente se apoderó de la plaza. Tito sintió el peso del momento. Era el instante en que las puertas del cielo podían abrirse de par en par. El camino está abierto a todos, guerrero. Ven y recibe la gracia que te es ofrecida. Él te espera, como espera a todos los que buscan con sinceridad. Mientras las palabras de Tito se deslizaban en el aire, un rayo de luz atravesaba las nubes oscuras. Las sombras, que antes parecían dominantes, ahora se dispersaban, como si la misma creación estuviera abrazando ese nuevo entendimiento. La atmósfera cambió de un campo de batalla a un lugar sagrado donde la fe comenzaba a florecer. Finalmente, el guerrero se arrodilló y sus lágrimas se convirtieron en un símbolo de rendición. Las manos que previamente estaban empuñando la espada se levantaron ahora en súplica, clamando al Dios de los cielos por redención. Tito, rodeado de hombres y mujeres que una vez fueron vistos como cobardes, now presenció la revelación de la verdad transformadora. Lo que ha sucedido aquí es un testimonio, dijo Tito, con voz retumbante. Es el cumplimiento de lo prometido en Ezequiel 36, 26, donde dice que nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. La multitud exclamó con júbilo, mientras el guerrero, ahora un hombre marcado por la gracia, se unía a ellos en adoración. Pero en lo profundo, Tito sabía que este no era el final. Era solo el principio de un movimiento que trasciende generaciones y así, el eco de ese día resonaría más allá de la plaza, como un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan soberano. ¿Quién más estaba destinado a ser transformado por ese encuentro celestial? El guerrero se levantó, ahora un testimonio viviente del poder redentor, y las preguntas del futuro comenzaban a girar en el aire, aguardando su respuesta divina. La paz que reinaba tras la rendición del guerrero fue interrumpida por una incertidumbre palpable. Tito, sintiendo la calidez de la comunidad que se había formado a su alrededor, comprendió que el tiempo de acción era ahora. La necesidad urgente de llevar este mensaje de esperanza a más corazones pesaba sobre él como un yugo. Sin embargo, una pregunta lo asediaba: ¿cómo podría compartir esta transformación sin la guía divina? Él miró al guerrero, ahora lleno de fervor, y vio en sus ojos una luz que antes habría sido desechada. No solo tú, guerrero, has sido llamado a esta nueva vida. Todos aquí están siendo preparados para ser portadores de esta verdad. Cada uno de ustedes tiene un sentido de propósito en su plan. Mientras el guerrero asintió, Tito se dirigió a la multitud que se había juntado, ahora llena de esperanza y expectación. Este es el momento que hemos esperado, el cumplimiento de las promesas de Dios. En Hechos 1:8 se nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este es el legado que ahora llevamos. Las palabras de Tito se convirtieron en vidas, y la multitud comenzó a murmurar entre sí, sus corazones palpitando con la emoción del llamado. Las caras de antiguos temerosos eran ahora rostros resueltos, dispuestos a ser enviados. De repente, un susurro se oyó entre los asistentes. Una mujer, conocida en la aldea por su sufrimiento y enfermedad, dio un paso hacia adelante. Su rostro estaba marcado por años de dolor, y su voz temblaba cuando habló: si este hombre puede ser redimido, ¿hay esperanza para mí también? Tito sintió el peso de su pregunta. Era un eco de la humanidad rota que a menudo pasamos por alto. Sí, hay esperanza. En Lucas 4:18 se nos dice que el Señor ha ungido a su Hijo para sanar a los quebrantados de corazón. Hoy, ese poder está aquí. Tito extendió su mano hacia ella, invocando la autoridad del nombre de Jesús, y la multitud se unió en oración fervorosa. Mientras oraban, una extraña sensación llenó el aire, como si un manto de sanidad descendiera sobre ellos. Los murmullos se transformaron en cánticos de adoración, y el guerrero, viéndose motorizado por aquel acto de fe,
Se unió a ellos, proclamando la gloria de Dios en medio de esta poderosa manifestación. Tito recordó las palabras de Isaías 61:1, que proclamaban la misión de su Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. En ese momento, no solo el guerrero había sido transformado, sino también la mujer del dolor comenzó a experimentar un cambio. Su cuerpo fue tocado y un grito de júbilo emergió de sus labios, mientras caían las cadenas que la mantenían atrapada. Las lágrimas de la multitud se convirtieron en risas de liberación. Tito sentía que el cielo se abría, y una nube de gloria descendía sobre ellos. No solo eran un grupo de individuos tocados por la gracia, eran un ejército resucitado. Sintiendo que el acto de adoración alcanzaba un clímax, Tito se dirigió a un grupo alrededor de él. ¿Quién no sabe lo que Dios puede hacer en este momento? El plan soberano de Dios está en movimiento y el fuego ha comenzado a arder. Más allá de esta plaza, unas generaciones se levantarán, proclamarán el reino, y aquellos que no conocen la salvación serán alcanzados. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sintió que este avivamiento era solo el comienzo. La verdad de que había más por descubrir comenzaba a inquietar su espíritu. ¿Qué otros caminos de redención se abrirían? ¿Qué más tenía preparado el Altísimo? Y así, mientras el eco de sus proclamaciones reverberaba en las calles polvorientas, un nuevo aliento de expectativa surgió en Tito. En su corazón, una pregunta resonó con fuerza, presagiando jornadas por venir: ¿cuál es el siguiente paso del plan soberano de Dios y cuántas almas más están por conocer este milagro de transformación? El momento de adoración se transformó en un susurro de ansias. Tito sintió una fuerte corriente de la presencia del Espíritu Santo, que parecía expandirse como alas sobre la multitud. Los rostros alegres, desfigurados por sombras del pasado, se convirtieron en un testimonio del poder divino en acción. Tito, con el corazón palpitante, alzó su voz una vez más: el tiempo ha llegado para que las aguas de la redención inunden esta tierra. Escuchad, amigos, el Señor nos invita a un viaje mayor, un camino lleno de maravillas y señales. Mientras hablaba, un hombre del fondo de la multitud gritó: pero Tito, hemos sido oprimidos durante tanto tiempo. ¿Cómo podremos ser la luz que el mundo necesita? Las palabras resonaron con un eco de temor y duda, a pesar de la transformación visible que había tenido lugar. Tito, sintiendo la indignación de aquel clamor, recordó lo que había escrito el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que conocéis ha sido aniquilado en el Señor, respondió Tito con fervor. No somos quienes éramos. La bondad de Dios ha hecho de nosotros un nuevo pueblo. Su gracia es suficiente para sostenernos en la tarea que Él nos ha encomendado. A medida que hablaba, la multitud comenzó a levantarse de sus lugares, pasos de fe que resonaban como un tambor en el suelo polvoriento. La mujer que fue sanada se acercó a Tito, y con un brillo de determinación en sus ojos, le dijo: si el Señor puede cambiar mi vida, también puede cambiar el corazón de este pueblo. Vamos a predicar y sanar en su nombre. Las palabras de la mujer despertaron un impulso de fervor contagioso. Amén. Así es, gritaron otros, mientras un clamor de valentía emergía. Las cadenas de la desconfianza y el miedo se rompían con cada proclamación de fe. Una ola de esperanza barrió la plaza, y el espíritu de unidad se manifestaba cada vez más. Pero en la fuertemente comprometida fe comunitaria, Tito notó que algo se cernía en la distancia. A medida que contemplaba los rostros, algo en su pecho le decía que una prueba se acercaba, un desafío que podría poner a prueba la transformación que Dios estaba orquestando. Como en el eco de la historia de los antiguos profetas, se sintió advertido. Cuando de repente un anciano surgió entre ellos, cuyas arrugas contaban historias de sufrimiento y resistencia, Tito sintió un leve escalofrío. Hijos, no olvidéis que en el camino hacia el cumplimiento de las promesas, los obstáculos no estarán ausentes. Antes de la gloria, a menudo se presenta la adversidad. ¿Estáis preparados para enfrentar lo que vendrá? Aquellas palabras hicieron que la multitud se detuviera, una sombra de inquietud cruzó sus caras iluminadas. Tito, viéndose como un líder en ese momento crucial, miró con firmeza a los ojos de todos.
En Romanos 8:37, el Señor nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Acaso no hemos visto las obras de su mano? Seremos fortalecidos en nuestras debilidades. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Tito sabía que el verdadero desafío estaba por venir, una revelación que llamaría a prueba no solo sus creencias, sino el corazón mismo del pueblo. ¿Cuál sería la prueba que definiría su destino como nuevo pueblo de Dios? Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse con las primeras estrellas, Tito recordó las palabras del profeta Ezequiel que resonaban en su alma: «Os daré corazón nuevo, y espíritu nuevo pondré dentro de vosotros». El soplo del espíritu se sentía tan cercano y, sin embargo, la inquietud que lo habitaba se hacía más intensa. El milagro de transformación parecía nuevo, pero la sombra de la duda no se disipaba. ¿Cuáles caminos deberá recorrer este pueblo antes de que comprendan plenamente el plan soberano de Dios? Se preguntó Tito, sabiendo que el próximo paso en esta travesía revelaría la profundidad del propósito divino. La historia apenas comenzaba. Mientras las primeras estrellas titilaban en el firmamento, la atmósfera en la plaza se tornaba aún más tensa. La multitud, ahora inquieta pero animada por una renovada esperanza, se encontraba en un punto de quiebre. Tito observaba a su alrededor y un profundo sentido de responsabilidad lo invadía. Sabía que estaba llamado a guiar a este pueblo a una nueva realidad en Cristo. De repente, un murmullo se extendió entre la multitud. El anciano que había advertido sobre la adversidad había sido interrumpido por la llegada de un grupo de hombres, vestidos con túnicas oscuras que avanzaban con pasos firmes. Sus rostros eran serios y sus ojos fríos como el acero. Tito sintió una opresión en su espíritu. Eran los líderes religiosos, esos que habían perpetuado el miedo y la opresión en su comunidad, y su presencia traía consigo un manto de tensión que podía cortarse con un cuchillo. Uno de ellos, el más anciano, se adelantó y alzó la voz con autoridad. «Tito, ¿qué deseas hacer con esta gente? No tienes permiso para hablar en el nombre de aquel de quien hablas. Hizamos pactos con los poderosos, y ahí está nuestro estatus. ¿Por qué ahora hablas de transformación? ¿Acaso has olvidado quién eres?» La multitud se quedó en silencio, sus corazones palpitando con incertidumbre. Tito, sintiendo que el viento había cambiado, se erguía en la confianza que Dios había cultivado en él. Se acordó de las palabras de Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». Con esto en su corazón, respondió con voz firme: «Hermano, no hablo en mi nombre, sino en el poder de aquel que me ha encontrado en mi pecaminosidad. No somos más los que éramos, somos un pueblo nuevo en Cristo, y nada podrá detenernos cuando Él nos llama». Las miradas del grupo de líderes se endurecieron ante su respuesta, y el anciano refutó con ira: «¿Acaso crees que eres más que nosotros? Este llamado es solo un alarde y no será más que un eco en el viento». A medida que sus palabras resonaban en la plaza, un sentido de preocupación se apoderó de los corazones de los presentes. Tito, viendo la agitación, se volvió hacia el pueblo con toda su pasión y fervor. ¿Acaso hemos sido transformados en vano? No desconozcamos las obras de Dios en nuestras vidas. Él tiene un propósito, y aunque la oposición se presente, nosotros seremos testigos de su gloria. Él es nuestra luz, y en él caminaremos, no temeremos más. Las órdenes de los líderes religiosos estaban claramente marcadas, pero una energía fresca comenzaba a fluir entre los asistentes en respuesta a las palabras de Tito. Uno a uno, comenzaron a alzar sus manos, y un murmullo de amén creció en la plaza, resonando en una fuerte proclamación de fe. Sin embargo, Tito sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad en el horizonte se hacía más palpable. Mientras sus corazones se llenaban de coraje, la voz de Dios resonaba en su interior: «Tú serás la luz en medio de la oscuridad, pero ten cuidado, porque al salir de la noche, habrá pruebas que adquirirás en el camino». Así, mientras la multitud se unía en un clamor de adoración, Tito sintió que un nuevo mecanismo del plan soberano de Dios se comenzaba a desplegar, uno que cambiaría no solo su vida, sino también el destino del pueblo. En ese momento de fervor, el viejo anciano miró a su alrededor, sintiendo que ya no podría contener el poder que se estaba manifestando. La tensión de la noche se disparó, y justo cuando Tito estaba a punto de continuar su discurso, el anciano asintió levemente con la cabeza y se dirigió hacia un lugar sombrío de la plaza.
La prueba que viene probará no solo tu fe sino el futuro de esta comunidad. ¿Puede ser que en esa prueba se revelara la esencia del plan divino? Tito sintió que el peso de la historia y el destino caía sobre sus hombros. Mientras los ecos de oración y adoración aumentaban en volumen, el futuro se desplegaba ante él como un lienzo en blanco. Qué difícil camino tendrán que transitar antes de que comprendan completamente la magnitud del amor y el propósito de Dios en sus vidas. La búsqueda de respuestas había comenzado. La noche se cerró sobre la plaza, una oscuridad espesa que parecía enlentecer el tiempo. Tito, rodeado por la multitud que había crecido en número y fervor, sabía que debían enfrentarse a lo que estaba por venir. Las palabras del anciano resonaban en su mente, un eco de advertencia y desafío. La presencia de Dios, palpable en el aire, le daba fuerzas, pero el temor de lo desconocido comenzaba a intimidar a algunos. Con determinación, Tito se dirigió a su comunidad: hermanos, no temamos. La prueba que nos espera no es más grande que la promesa que Dios nos ha dado. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. Las palabras reverberaron como un sonoro tambor, resonando con fe en cada corazón presente. Al fondo de la plaza, el anciano líder religioso, con una mirada sombría, caminaba hacia Tito con determinación. Tito, dijo, su voz impregnada de autoridad, la transformación que afirmas no es más que una ilusión. Esta comunidad ha estado bajo nuestros mandatos por generaciones, y ese poder que proclamas, que tú has experimentado, no tiene lugar aquí. Los murmullos crecieron entre la multitud, una mezcla de temor y fervor. Pero Tito, sintiendo el calor de la presencia de Dios en su ser, recordó que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Con fe renovada, se enfocó en sus hermanos: esta no es nuestra lucha, es la lucha del Señor. La verdad que hemos hallado nos libera, y en esa libertad, encontraremos nuestro propósito. Mientras el anciano se acercaba, Tito sintió como el peso de la historia y el futuro de su comunidad estaban entrelazados en ese momento. La atmósfera era tensa, él sabía que la batalla espiritual estaba en marcha. Si lo que dices es cierto, entonces muéstranos el poder transformador de tu fe, replicó el anciano, retando a Tito y a la multitud. Un silencio inquietante rodeó la plaza, y las miradas se centraron en Tito. Hoy les proclamo que, por gracia, el mismo poder de Dios que me ha liberado está aquí entre nosotros. Declaramos que nuestras cadenas han sido rotas. Que los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús, exclamó, levantando sus manos al cielo. Fuego de adoración comenzó a brotar entre la multitud, con voces unidas clamando en alabanza y súplica. La atmósfera cambió, como si un viento fresco soplara sobre ellos. Tito podía sentir la presencia del Espíritu Santo en medio del clamor. El anciano frunció el ceño, pero en su rostro se reflejó una sombra de duda. No lograrás cambiar el curso de esta historia, dijo casi con temor. Tu historia no define nuestro futuro, replicó Tito, mientras la multitud se unía en un coro de fe. La fuerza de sus voces, unánimes, resonó en el aire como un estallido celestial. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes oscurecidas, iluminando la plaza. Lo improbable es posible con Dios, Lucas 1:37, gritó Tito, y la comunidad, con sus corazones encendidos, respondió a la invocación de fe. La luz del cielo brilló en todos los rostros, y entre los presentes, aquellos que antes no creían comenzaban a experimentar un cambio. Los asombrados líderes religiosos comenzaron a titubear ante la creciente convicción del pueblo. Uno a uno, fueron sintiendo el poder del testimonio que se desbordaba en sus corazones. En ese momento, el guerrero que antes había desafiado a Tito, ahora se movió hacia adelante, levantando la espada que antes sostenía como un argumento de fuerza. No he visto mayor poder que este, declaró. Si la verdadera fuerza yace en el corazón y la fe en el nombre de Jesús, entonces yo me uno a su causa. Un grito de júbilo estalló. La multitud, que había comenzado con dudas, se había transformado en un ejército de fe. ¡Aleluya! Por el poder del Altísimo, somos transformados. Tito sintió una ola de energía fluyendo a través de él mientras las cadenas de opresión caían. Con lágrimas en los ojos de gratitud, se volvió hacia la multitud. Hoy, comenzamos no solo un nuevo capítulo, sino una historia.
completamente nueva que Dios está escribiendo en nuestros corazones. No solo se trata de nosotros, sino de las generaciones que vienen después de nosotros. El anciano líder religioso, enfrentándose a la fe que había surgido, sintió la presión de la transformación que había comenzado a brotar. Sus ojos, cada vez más abiertos a lo que Dios podía hacer, comenzaron a llenarse de lágrimas. «Puede que haya un camino que no conozco», admitió tímidamente. «¿Puede este poder tocar también mi corazón?» «Sí», contestó Tito, extendiendo su mano hacia él. «Dios tiene un plan para ti también. Es un plan de amor, un plan de gracia, y hemos sido llamados todos a participar». En un acto de humildad, el anciano se arrodilló y la multitud contuvo el aliento. «Si Dios puede cambiar la vida de Tito, entonces ¿por qué no puede cambiar la mía?», se escuchó en un susurro. Con su declaración, comenzó una cadena de transformación que recorrió a todos. Desde los más pequeños hasta los mayores, así, la plaza se convirtió en un lugar de renacimiento, donde cada alma fue levantada en el propósito divino. Tito, abrazado por la comunidad transformada, comprendía que su propio testimonio era solo el comienzo del propósito soberano de Dios que llevaría vidas a conocer su amor mientras los hombres y las mujeres danzaban bajo la luz. La afirmación de fe resonaba en cada rincón, expandiéndose más allá de su pueblo. La comunidad sabía que enfrentaría adversidades, pero ahora tenían la certeza de que, y con Dios de su lado, todo era posible y así, el eco de su historia comenzó a entrelazarse con la de otros, viajando a otros pueblos, llevando consigo el mensaje de que no solo había esperanza, sino que había un Dios que transforma vidas. Tito sabía en su corazón que el futuro era brillante. Hoy hemos encontrado luz en medio de la oscuridad y juntos seremos faros de su amor, testigos de su verdad. Al finalizar la noche, la última luz del sol se despidió, pero la llama de la fe iluminó los corazones de aquellos que tomaron el destino en sus manos, dando inicio a un movimiento que resonaría por generaciones. No dejes que esta historia pare aquí. Si deseas ser parte de este viaje, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte los relatos inspiradores que vendrán. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir esta historia. Comenta tus reflexiones sobre este poderoso final y, sobre todo, comparta este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza y transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de fe. No esperes ni un segundo más.